Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días a todos. Vamos rápidamente, ya lo están haciendo. Vamos a meternos a anotar su lista, por favor. Bueno. Carla, buenos días. ¿Nos puedes decir en qué nos quedamos, Carla, por favor? Profe, nos faltaba checar las últimas dos pruebas. Ok. Entonces ya vimos confesional, instrumental, pericial, testimonial. Sí. Sí, solo nos faltaba las fotografías y la presunción. Ajá, sí. Ok, rápidamente vamos a leer el 373 para ver en qué consiste. Y ahí se van a dar cuenta. Ceci, ¿no nos puedes ayudar? Buen día. Sí, profe, permítame. ¿En 373? Sí. Fotografías. Voy. ¿Qué pasó? A ver, Carla, ¿quién ayuda? 349. Es el 373, ¿no, profe? Para acreditar hechos o circunstancias que tengan relación con el negocio que se ventile, pueden las partes presentar fotografías o copias fotostáticas. Quedan comprendidas dentro del término fotografías las cintas cinematográficas y cualesquiera otras producciones fotográficas. Perfecto, ¿qué más? Siguiente artículo. Artículo 374. Como medio de prueba deben admitirse también los registros dactiloscópicos, fonográficos y demás elementos que produzcan convicción en el ánimo del juez. La parte que presente esos medios de prueba deberá ministrar al tribunal los aparatos o elementos necesarios para que pueda apreciarse el valor de los registros y reproducirse los sonidos y figuras. ¿Sigo? Ok. Sí, por favor. Y artículo 375. Los escritos y las notas taquigráficas pueden presentarse por vía de prueba, siempre que se acompañe la traducción de ellos, haciendo especificación exacta del sistema taquigráfico empleado. Ok. Y ya, porque después sigue la sección 8 sobre la fama pública. Perfecto. Bueno, entonces vamos a delimitar qué son estas pruebas. Fotografías, copias fotostáticas y demás elementos. El artículo 373 nos dice que cualquiera de las partes para acreditar su acción o elementos de prueba, ¿sí?, podrá acreditar y presentar, ¿sí?, 1. Copias fotostáticas simples, 2. Fotografías. 3. Elementos de video, sí, y fonográficos. Quedan comprendidas dentro del término fotografías las cintas cinematográficas y cualquiera de las otras producciones que se tengan. Podemos presentar incluso videos aquí, podemos presentar incluso también comentarios del WhatsApp, de Internet,
todo lo que podamos ministrar lo vamos a poder presentar para que el juez lo valore en su momento. También dice que podemos presentar registros dactiloscópicos, fotográficos, fonográficos y demás elementos que produzcan convicción en el juez, ¿sí? Y en el ánimo. Nada más que buzos. Aquí hay una cosa bien importante. Dice, la parte que presente esos medios de prueba también, y subrayenlo, esto es bien importante, tendrá que ministrar al tribunal los aparatos o elementos necesarios para el desahogo de la prueba. Es decir, si yo presento un video, pues tengo que presentar también una computadora o una forma de cómo se puede observar, ¿sí?, el aparato, perdón, la prueba como tal. Entonces, esto es bien importante. Si ustedes no lo ministran, el tribunal les declarará desierta la prueba. ¿Sí? Y aquí hemos tenido varios casos, ¿sí?, donde sí es cierto que se aporta la prueba. Tuvimos un asunto en el cual, en un divorcio, la parte contraria tenía toda la prueba del adulterio de mi cliente. Sí habían grabado los momentos, sí habían grabado todo lo que había ejecutado mi cliente. Pero el juez les admitió la prueba. El día del desahogo, no llevaron ellos cómo reproducirla, ¿sí? Llevaban una memoria, ¿sí?, y querían que el tribunal les permitiera utilizar su computadora. Ahí un servidor se opuso tajantemente. Hicimos notar este artículo que vuelve a decir que la parte que presente esos medios de prueba deberá de ministrar al tribunal los aparatos o elementos necesarios para que la prueba pueda desahogarse, ¿sí? Y solicitaban ellos que toda vez que el tribunal, ¿sí?, cuenta con el medio como lo era la computadora, podía suplir esa deficiencia de la prueba. Y efectivamente rechazó la prueba. Les dijo, ustedes si presentaron un video, un audio, un fonograma, sí, algún documento o alguna fotografía, ustedes tenían que haber presentado su equipo para desahogo, porque el tribunal, acuérdense que es neutral. Oiga, pero es que aquí tienen que ver los problemas inherentes a la familia y sobre orden público. Sí, pero me dieron vista y yo hice notar este artículo, que efectivamente la prueba había sido admitida, había sido recepcionada, pero que el artículo 374 obligaba al oferente de la prueba, ¿sí?, que presentara los mecanismos, aparatos o elementos para que la prueba se pudiera desahogar en tiempo y forma. Y en realidad, como no lo hizo, le solicité que la prueba se desestimara o se rechazara. Y el juez me dio la razón. Y en este no pudieron acreditar. Teníamos bien cierto que mi cliente había engañado digo, no tengo que decirlo, pero a su esposo, ¿sí? Pero ahí le faltó pericia a los abogados, les faltó experiencia y no pudieron ellos en realidad probar su acción. Entonces es bien importante esta prueba.
para que ellos puedan acreditar. Recuerden, siempre tendremos que aportar nosotros los medios necesarios para probar nuestras acciones o nuestras excepciones. El tribunal no va a suplir ahí las deficiencias que tengamos nosotros como abogados. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? 375, Ceci, por favor. Artículo 375. Los escritos y notas taquigráficas pueden presentarse por vía de prueba, siempre que se acompañe la traducción de ellas, haciéndose especialización exacta del sistema taquigráfico empleado. Bueno, pues aquí en esta prueba, sí, pues tenemos que presentar nosotros la traducción. Y recuerdo que hace días yo presenté un documento extranjero, pero acompañé su traducción. Aquí el problema que teníamos es que el juez me dijo que tenía que haber presentado mi apostillamiento, porque era un documento extranjero. Y yo le dije que únicamente era una traducción de un documento, no la presentación del documento, que era la traducción del documento de un acta de defunción. Tengo una cliente que murió en Nueva York. Fue de visita y muere en Nueva York. Y obviamente su hijo me mandó el acta de defunción de Estados Unidos. Obviamente tuve que acompañar la traducción del acta porque viene en inglés. Y tuve que acompañar la traducción. Pero me decía que el juez que la traducción debería de ser a través de un perito oficial. Sí. Si ustedes regresan a la prueba pericial se van a dar cuenta, sí, que perito que necesitamos la prueba pericial cuando se conocimientos especiales en una ciencia, arte, técnica o disciplina. Pero yo le decía al juez, es que no es una pericial, juez. Es una instrumental pública, sí, que viene en otro idioma. Por lo tanto, te estoy ofreciendo yo la traducción del documento. Sí. Ahora, la ley no me dice que la traducción deberá de ser por perito oficial. Simplemente es una traducción con un perito, sí, de bilingüe. Entonces no veo por qué no me la quiere recibir. Me la rechazó, me fui a la apelación y me la admitió el Tribunal de Alzada. Y le hizo saber al juez que se trataba de una traducción únicamente del documento, no una pericial, porque era una prueba documental. Y como era una documental pública extendida por una autoridad en el desempeño de sus funciones como registro civil de Estados Unidos, por eso se acompañaba la traducción, para que el juez tuviera conocimiento y la parte contraria, sí, en caso de ser necesario, qué significaba o qué decía esta traducción. Y el juez de alzada, el magistrado, me la admitió y le ordenó al juez que se admitiera esta traducción. Pero en ese caso sí, sí. Y yo también la ofrecí como copia fotostática y otro elemento, pero quedó salvado con, sí, la modificación del acuerdo de rechazo por el Tribunal de Alzada. El 375 nos dice que los escritos o notas taquigráficas pueden presentarse por vía de prueba, siempre que se acompañe la traducción de ellos. Entonces, basándonos en este artículo, era un documento o una instrumental pública, sí, que aunque no tenía apostillamiento, el apostillamiento es el reconocimiento que hacen las autoridades en el país o en el estado que otorga el documento de que fue extendido. Y me lo admitieron. ¿Dudas, comentarios de la prueba de fotografías, copias fotostáticas o demás elementos? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, Carlos?
No hay preguntas, sí queda claro, esta prueba es muy sencilla. Sí, profe. Ok, nos vamos a la presunción. Rápidamente, la prueba presuncional 379, por favor, Ceci. Dice, sección 9 de las presunciones, artículo 379. Presunción es la consecuencia que la ley o el juez deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido. La primera se llama legal y la segunda humana. 380, Hay presunción legal cuando la ley establece expresamente y cuando la consecuencia nace inmediata y directamente de la ley. Hay presunción humana cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquel. Artículo 381. El que tiene a su favor una presunción legal solo está obligado a probar el hecho en que se funda la presunción. 382. No se admite prueba contra la presunción legal cuando la ley lo prohíbe expresamente y cuando el efecto de la presunción es anular un acto o negar una acción, salvo en caso de que la ley haya reservado el derecho a reprobar. Y 383. En los supuestos de presunciones legales que admiten pruebas en contrario, opera la inversión de la carga de la prueba. Y el 384 está derogado. ok, vamos a poner que entendemos por presunción. Anotamos que la presunción es una deducción de un hecho que a simple vista se puede deducir, de un hecho que a simple vista se puede deducir. Ejemplo, todas las pruebas, todos los hechos o circunstancias que determinan que el actor probó su acción y el demandado su excepción. El actor probó su acción y el demandado su excepción. Todo lo que no esté establecido dentro del capítulo de pruebas. Por eso dice que la prueba puede ser legal cuando surge de todas las pruebas y humana. Cuando la conducta, naturaleza del hombre ve como resultado el hecho controvertido. Déjame decirles que la experiencia que ya hemos tenido en la práctica profesional es lo menos que necesitamos. El juez no valora la presuncional prácticamente. Ni le hace caso. Pero una confesional, una testimonial, una documental o una pericial es lo más importante para el juez. Pero en realidad la presunción no la valora. Incluso yo he visto que en sentencias ni establece eso. Ok.
¿Dudas hasta aquí? No, profe. Recuerden, entonces ya cerramos nuestro capítulo de pruebas y dijimos que tenemos, ¿alguien me las puede enumerar ya de memoria? ¿Ya se las saben? Número 1, prueba confesional. Número 2, instrumental. Anótenlas, por favor. Número 3, pericial. Número 4, testimonial. 5, inspección. 6, fotografías. Número 7, ¿cuál nos falta? Presunción. Ok, aquí tenemos ya las pruebas. Vamos a recordar brevemente cada una de las pruebas. Recuerden, la confesional es a través de un pliego de posiciones o interrogatorio de posiciones que va a desahogar la parte contraria con preguntas directas en sentido afirmativo. Preguntas directas en sentido afirmativo. El día y hora que señale su señoría para el desahogo de la prueba. Es una prueba personalísima. ¿Es Y una prueba que, profe? personalísima. Gracias. Y que únicamente va a desahogar si fue citado. Las preguntas son en sentido afirmativo. Esta prueba puede ser escrita o puede ser oral. Ahí están sus características. Prueba instrumental. La prueba instrumental es de dos formas. Documentos públicos. Todos aquellos que hayan sido extendidos por autoridades federales, estatales o municipales en el ejercicio de su función. Documentos privados. Habíamos dicho que son cartas, letras de cambio, pagarés de carácter privado. También dijimos cuándo es un documento público, cuándo es un documento privado. Número 3, pericial. La prueba pericial, recuerden, cuando se requieren conocimientos especiales en la ciencia, en el arte, en la técnica, ciencia, arte, técnica, se pedirá el apoyo o la ayuda de un especialista. Al ofrecer la prueba deberemos decir por qué se solicita y el motivo de la solicitud. ¿Ok? Esas son las principales características.
Y recuerden que los peritos tendrán que ratificar la información o el peritaje. Testimonial. Todo aquel que tenga conocimiento de un hecho deberá de declararlo. El nombre de los testigos tiene que expresarse en los hechos. Su domicilio y qué vio o qué conoce, qué observó, qué es lo que va a declarar. La prueba testimonial se ofrece a través de un interrogatorio de testigo. Y recuerden que los altos funcionarios como son el presidente, jefe de Estado, gobernadores, presidente, jefe de gobierno, sí, presidente del Consejo de la Judicatura Federal, local, diputados, pueden ser senadores y altos funcionarios, pueden declarar a través de oficio. Las preguntas serán abiertas y deberá de contestarla. Ahora, todos tienen la obligación de presentarse cuando sean citados por el tribunal, excepto los que ya dijimos. ¿Dudas hasta aquí? Estamos recordando todo lo que vimos la semana pasada y parte de esta. ¿No hay dudas? Pregunto. No, profe. Ok. No, ¿Y profesor. seguros? Porque esto viene mucho en el examen. Ok. Inspección. Acuérdense que la inspección es aquella que va a realizar el tribunal a través del juez o el secretario de acuerdos sobre un objeto o cosa o lugar. Es cuando le pedimos que el juez conozca un lugar, por ejemplo, un edificio, habíamos comentado, que vaya a ver que el edificio está chueco, que está caído, que está fracturado, y el juez va a levantar su acta de cómo encuentra. Ahí está un lugar. Una cosa, que el juez observe la cosa que le estamos solicitando. Ahí está un lugar, una cosa. Uno, decíamos en materia penal, que el Ministerio Público, el juez, observe que presentan lesiones una persona. Hasta la inspección. Consiste en que el juez acuda al lugar determinado para dar fe cómo se encuentra. Ok. ¿Dudas de la prueba de inspección? ¿No tenemos duda? No, profe. Fotografías. Ya lo vimos que es la prueba más sencilla en la fotografía. Cuando carecemos nosotros de documentos originales, podemos ofrecer nosotros la prueba de fotografía, copia fotostática, elementos de audio, video, ¿sí? Cintas cinematográficas y cualquier otro tipo de elemento de fotografía. Lo ofreceremos
y le diremos al juez cuál es el objeto. Elementos fotográficos. Sí. Y presuncional. Ya dijimos que la presunción es una consideración que nosotros pensamos que resulta de las pruebas que estamos aportando. Algunos dicen que son indicios o consideraciones que resultan de las pruebas. La presuncional es de dos aspectos, legal y humana. Sí. Ahora, regresamos al medio de prueba general. Recuerden, en el juicio ordinario las pruebas, sí, artículo 290, su plazo para ofrecerlas son 10 días a partir del auto que ordena su apertura. Artículo 290, después de la audiencia de conciliación. Ok, tenemos 10 días hábiles. Y todas las pruebas tendrá que expresarse el objeto y motivo de prueba. ¿Por qué las ofrecemos? ¿Y qué vamos a demostrar con esta prueba? Y son 10 días. ¿Dudas? Ahí está el 290 y 291. Y ya vimos en qué. Sí. Vuelvo a repetir, prueba confesional, 308, del 308 al 326. Prueba instrumental, 327 al 345. Vayan haciendo su esquema, ¿eh? La pericial, 346. Sí. Y lo terminamos en el 353. La testimonial, 356. Y la terminamos en el 375. La inspección, 354 y 355. Fotografías, 373 y 374. Sí. Y la presunción, 379 a 383. ¿Dudas?
Profe, en la de fotografía dijo que del 373 a cuál? Nosotros tenemos las fotografías 373 y 374. Son dos, 370, 375, son tres artículos. 373, 374 y 375. ¿Dudas? ¿No tenemos dudas? Entonces recuerden, hacemos nuestro esquema nuevamente y ponemos que en la etapa postulatoria se inicia con la demanda, contestación de demanda, antes previamente emplazamiento, antes previamente erradicación, antes previamente sí, presentación de demanda, notificación de emplazamiento, emplazamiento, hasta admite, previene o desecha, hasta postura del demandado, que puede ser allanamiento, confesión, excepciones, allanamiento, confesión, excepciones, reconvención, negación, rebeldía, hasta el auto que admite y señala fecha de audiencia, de conciliación. Ahí está. Ahí tenemos la etapa de postulatoria. 2. Audiencia de conciliación. La audiencia de conciliación se iniciará con la presencia de las partes. Es el conciliador tratará de conciliarlos. Si se concilian, dará vista al juez con el convenio. Y el convenio tendrá fuerza de cosa juzgada. Si no se concilian, el juez depurará las excepciones procesales y abrirá el juicio a prueba por el plazo de 10 días.
comunes. Y entonces, número 3, etapa probatoria. Ahí entramos. Recuerden que el artículo 290 nos dice 10 días en el juicio ordinario. Pero también vimos que en arrendamiento las pruebas se ofrecen en la demanda y la contestación. En controversia familiar, las pruebas igual se ofrecen en la demanda y en la contestación. En el divorcio, las pruebas se ofrecen en la solicitud de divorcio y en la contestación. Ok. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? No, No, profe. profesor. Hemos hecho un resumen más o menos de las 2 etapas que ya tenemos. Estamos agotando la etapa probatoria. Pasaremos a la etapa de conclusiones. Sería 4, etapa conclusiva. ¿Qué es la etapa de conclusiones? Bueno, dice la ley que una vez que se hayan desahogado todas las pruebas, el juez dará a las partes si tienen que concluir algo. Y las conclusiones prácticamente son verbales. Quiere decir que terminado las pruebas, las partes deberán de alegar o concluir expresando las razones y motivos. Y esto será inmediatamente. En realidad, fíjense que la etapa de conclusiones, el juez ni la hace valer, ni le interesa. Prácticamente, cuando estamos en audiencia, pues dicen las partes concluyeron lo que a su derecho corresponda. Esto quiere decir que cualquiera puede alegar lo que quiera. Por eso se llama conclusiones o alegatos. Casi ni nos dan uso de la palabra y ponen los secretarios de acuerdo. Pasando a la etapa de conclusiones y alegatos, el actor alegó lo que a su derecho corresponda y el demandado alegó lo que a su derecho corresponda. Y entonces, esta es la etapa de conclusiones. Es una etapa muy simple, porque no te permiten dictar alegatos. Sí, nomás ponen ahí en el acta que el actor alegó lo que a su derecho corresponda y el demandado de igual manera que a su derecho corresponda. Pero no ponen otra cosa. Y pasa a la citación para sentencia. Y entonces pasamos a la etapa de sentencia. Y ahí sí nos metemos
a lo que nos dice el artículo, recuerdo que es el 82 y el 87, el 89. El 87, vamos a leer el artículo 82, Carlita, por favor, o Ceci, quien esté ahí. Carla. Sí, profe, voy. Aquí lo tengo, profe. Las sentencias deben tener lugar, fecha y juez o tribunal que se pronuncie. Los Hay que nombres de las ponerle ahí, un segundo, vamos a Ujú. ponerle este artículo 82, contenido de la sentencia. Contenido de una sentencia. Ahora sí, Ok. Los nombres de las partes contendientes y el carácter con que litiguen y el objeto del pleito. Y bastará que el juez funde y motive su resolución en preceptos legales, su interpretación o principios jurídicos, de acuerdo con el artículo 14 constitucional. ok. ¿Se acuerdan? No sé si hemos visto las partes de una sentencia, Ceci. Creo que ya lo habíamos comentado. A ver, ubiquen rápidamente, a ver si alguien sabe el contenido doctrinario de una sentencia. ¿No se acuerdan? Vistos o premio de sentencia, resultandos, considerandos y resolutivos. ¿Ya se acordaron? Carla, ¿te acuerdas? Vuelvo a repetir. Pongan en su apunte. El artículo, vamos a anotarlo. El artículo 82 del Código de Procedimientos Civiles nos dice que la sentencia deberá de contener uno, lugar y fecha, y tribunal que la dicta. Nombres de las partes, actor y demandado. Y fundamentos y motivación de la misma. Principios jurídicos, de acuerdo al 14 constitucional. El 14 constitucional, último párrafo, nos dice que en la sentencia, si alguien tiene la constitución, rápidamente vamos a ubicarlo. 14 constitucional, si alguien lo tiene en la mano, sí, lo puede leer y si no, se los digo. El artículo 14 constitucional en su párrafo último nos dice que en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá de ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley. Y a falta de esta interpretación, se fundará en los principios generales del derecho. Eso es lo que nos dice el artículo 14 constitucional. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, No hay, profe.
¿Sí queda Sí, claro? no, profesor. Ok. Sí. Ok, ok. Sí. Ok, esto es lo que nos dice el código en el artículo 82. Ahora, la doctrina, vamos a cambiarle. La doctrina, anotamos, nos dice que una sentencia deberá de contener, uno, proemio de sentencia. El proemio de sentencia contiene tribunal que dicta la sentencia. De sentencia. Juzgado que la dicta. Nombres de las partes. Objeto, clase de juicio. 2. Vistos. Clase de juicio. Actor y demandado. Y objeto de juicio. Considerandos. Sería 3 considerandos. ¿Qué nos va a decir a nosotros? Pretensiones del actor. Excepciones. Notificaciones. Pruebas. 4. Resultando. Pruebas. Desahogo de pruebas. Fechas de audiencia. Y resultado de cada una de las pruebas. Y 5. Resolutivos. Condena y resolución. O absolución. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Ok. Nada más agregue dentro de los resultandos los criterios de jurisprudencias. Como análisis de las pruebas. Y ahí tenemos nosotros qué nos dice la doctrina, qué nos dice la ley. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, No, profesor. profe. Si lo anotaron lo que les di, hay que distinguir qué nos dice la ley y qué nos dice la doctrina. Va a aparecer un trabajo en la plataforma. Quien lo quiera hacer, vale. Acuérdense que todo cuenta. Si ya vimos pruebas, nos vamos a alegatos y sentencia. Van a buscar ustedes qué nos dice la doctrina sobre qué es una sentencia. Viene en la plataforma, hay que hacerlo, porque acuérdense que todo cuenta. Y con eso concluimos. ¿Preguntas?
No, profe. Hagan sus trabajos porque todo cuenta, ¿sí? Sí, profe. ¿Sí Sí, las has acá. hecho? Ok, ok, perfecto. Ahí está la plataforma, es la evidencia. Bueno, si no tenemos más, si no hay preguntas, los veo el día de mañana. Sí, ¿Sale? profe, hasta mañana. Hasta mañana, nos vemos, Mañana, cuídense, protéjanse. Nos vemos. Bye, Hasta mañana. bye. Bye.